el libro en realidad fue escrito y su primera publicación fue 2018-2019 y fue justamente a partir de una serie de un momento de mucha efervescencia feminista en Argentina y en América Latina y como a partir de ciertas reflexiones que veníamos teniendo y de discusiones colectivas que veníamos teniendo, yo sentía que me hacía falta a mí tanto leer como escribir algo en un tono un poco más desenfadado y en un tono que no temiera de la comedia, ni de los momentos graciosos, ni de los momentos patéticos, para narrarnos a nosotras mismas. Y creo que ahora, después de varios años que tiene la publicación, la primera, reencontrándome con el libro, me parece que quizás lo más revolucionario, si se puede y si se quiere decir, es no renunciar a la forma y al deseo de narrarnos en nuestros propios términos, ¿no? Como a mí me sigue pareciendo muy conmovedor el ejercicio de poder elegir el tono y el lenguaje en el que voy a contar mi historia y en el que voy a contar lo que me duele, y no ceder ante ese único tono trágico y triste que se nos ha impuesto un poco a las personas que hemos atravesado alguna forma de violencia machista, pues que somos casi todas, ¿no? El consentimiento es una condición para el placer, sin duda alguna, pero el placer no es una condición del consentimiento. Y eso es una diferencia que es importante. A mí me gustaría que sí fuera, ¿no? Pero hay veces en las que no sucede, incluso en relaciones consentidas. Digo en relaciones consentidas y relaciones en las que de verdad tienes muchas ganas de follar y por ahí no es el gran polvo. Sí creo que solo sucede el placer cuando hay consentimiento y sí creo que alcanzar el placer es mucho más sencillo cuando el consentimiento está bastante más abierto y podemos hablar y podemos dialogar y podemos pedir y podemos negociar, ¿no? Yo creo que en el último tiempo nos enfrentamos a una conclusión un poco desoladora, pero también interesante, y es que el consentimiento es un concepto mucho más complejo de lo que quizás creíamos que era o de lo que intentamos que fuera, porque es cierto que necesitábamos explicarlo rápido. Y por supuesto entramos en el no es no y solo sí es sí, pero hay otra cantidad de variables que hacen que el consentimiento, pues como hay una cantidad de situaciones que te ponen ante la circunstancia de no poder verbalizar ni no ni sí, y entonces ahí no hay consentimiento y es un terreno mucho más jabonoso de lo que creemos que es, y yo creo que hay algo interesante en eso y es, bueno, así son las relaciones humanas también. Y si hay algo que nos acerca al consentimiento, yo sí creo que es la comunicación y la posibilidad de negociación y de diálogo en el sexo. Y eso para mí tiene mucho que ver con dejar de pensar que el sexo es una situación silenciosa. O sea, yo creo que es una de las situaciones que habla el libro, que son estas situaciones que son consentidas, pero que son consentidas por los motivos incorrectos. Y es que justamente está bien, una ha consentido una relación sexual, pero una estaba coartada por motivos que no tienen que ver con esa persona, porque esa persona no se ha mostrado violenta, pero tienen que ver con su potencial violencia, porque a nosotras nos han demostrado que la cultura es para nosotras un lugar inseguro, que el sexo es para nosotras un lugar inseguro, que los varones tienden a ser para nosotras personas que generan inseguridad, y eso muchas veces ni siquiera es culpa de la persona con la que estamos follando. O sea, yo estoy convencida de que la mayoría de las veces, si pudiéramos decirle, creo que me quiero ir, la verdad que tenía ganas de darme un par de besos, pero me quería ir a mi casa, yo con esta estadística, pues es la estadística de mi optimismo, pero yo siento que el 80% de los varones dirían, bueno, bueno, está bien, o sea, pero nosotras no lo hacemos. Nosotras la mayoría de las veces no decimos ni que algo no nos gusta, ni que algo nos gusta, ni que nos queremos ir, incluso cuando no estamos siendo activamente amenazadas, porque sobre nosotras reposa una amenaza permanente y silenciosa, y es muy difícil, y esto es muy difícil explicárselo a los varones, porque los varones a veces se ponen a la defensiva y después dicen, no, pero es que no me dijiste nada, y entonces una tiene que explicar. Para nosotras es muy difícil hablar y verbalizar. Entonces creo que ahí, en esa visibilización, hay un montón de avance y en la posibilidad de estas narrativas. Y yo creo que cada vez, cuando hablamos más del placer de las mujeres,
esto necesariamente hace que los hombres también y que la sociedad empiece a tener otra imagen de cómo son las situaciones placenteras para las mujeres. Y yo creo que eso termina ayudando bastante al consentimiento. O sea, yo creo que esa clase de conversaciones más abiertas siempre nutren un poco esta idea social del A mí lo único que me da más tranquilidad ante la sensación de culpa constante es hablarlo con otras mujeres. Y eso siempre, o sea, no deja de resultarme impresionante el efecto sanador que tiene el diálogo colectivo y reconocerse en las experiencias de otras, ¿no? Porque cuando no es solo una, sino somos un montón, una se siente menos sola, y cuando una se siente menos sola, se siente menos ridícula, y cuando se siente menos ridícula, se siente menos culpable. Pero bueno, Argentina, que es donde yo vivo, con el gobierno de Milei, todavía no han podido tocarse las conquistas que se lograron durante los últimos años, pero sí es para ellos un triunfo cultural amenazarlas, ¿no? Y cada vez que no les funciona algo en la economía, porque por supuesto no funciona, para ellos es fundamental avanzar con esta guerra y esta batalla cultural contra esos triunfos de las mujeres. Y supongo que acá en España también sabemos que las ultraderechas tienen incrustado un discurso muy misógino. Y a mí eso me preocupa de sobremanera el avance de las ultraderechas, y me preocupa en contraposición a los derechos de las mujeres y además a los discursos discriminatorios hacia las mujeres. Yo creo que todas las cuestiones discursivas son igualmente peligrosas, y creo que habíamos logrado varios avances también con la comunidad LGBTIQ+, y que legitimar estos discursos y solo permitir que estas personas digan esto a viva voz, ¿no?, y ganen elecciones así, es peligroso. Al mismo tiempo, tenemos que poder buscar una manera inteligente para contrarrestarlo.